con el número y el entrenador José Antonio Félix. Vamos con la alineación del Atlético Torroseño. El 2 es para Wesley. Con el 3 es Ramos. 4 Artur. 5 Aníbal. Con el 7 Turiel Silva. 8 Jefferson. 9 Christopher. 10 Luis Enrique. 11 Eras Usao. 12 Vicente Duque. 17 Alexander Leamonte. 10 y el 12 Diego Garrido. Pues señoras y señores, jugadores a la arena. Volvemos con este fuerte aplauso al Atlético Torroseño y al Fútbol Playa Marbella. Son los dos mejores equipos disputándose por el tercer y cuarto puesto de la liga. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a la Playa de la Costilla, bienvenidos a Rota para vivir el segundo duelo por el tercer y cuarto puesto en estos playoffs por el título de liga. El encuentro que mide al Atlético Torroseño y al Fútbol Playa Marbella, los dos combinados que no consiguieron en las semifinales ganar ni a Málaga ni a Huelva. El día de ayer ganó Atlético Torroseño su partido a Marbella en un encuentro bastante apretado, por lo que Marbella, si quiere acabar tercero en el playoff, estará obligado a ganar en la mañana de hoy, aquí en tierras gaditanas, donde en el día de hoy se va a dirimir quién es el campeón de la primera división. Pero primero hay que dilucidar quién gana esta final de consolación, el duelo de vuelta entre Marbella y Torroseño. Marbella, que acabó la temporada regular con 38 puntos frente a los 37 de Atlético Torroseño. Ya tenemos a los dos equipos preparados en la parte central del campo. Veamos a los capitanes, tanto a Coletti como también a Diego por parte del Atlético Torroseño. Vamos nosotros también a recitar la convocatoria de ambos combinados. Arrancamos con Torroseño, el cuadro de Bosque, con Diego, José Wesley da Silva, Artur Maciel, Aníbal Alexander, Tulio Willis, Jefferson Diego, Luis Enrique Oliveira, Dener Asunsao, Vicente Antonio Duque, Alexander Rafael Bahamonde y Adelson Ramos. Es la convocatoria del combinado que tenemos en pantalla, el Atlético Torroseño, que va a intentar acabar tercero este periodo del playoff tras caer eliminado en las semifinales frente al Empie Málaga. Le ganó un partido, pero teniendo en cuenta la normativa, tras el empate a partidos en el periodo, en este caso de semifinales, pasa el que tenga mejor posición en temporada regular. A partir de ahí quedó relegado a esta final de consolación. Vemos también al público ya presente en las gradas, aprovechando las sombrillas que atesora este complejo deportivo. Enfrente va a tener al Marbella, va a tener al conjunto de Félix Ignacio Ramírez, con jugadores muy importantes, como el caso de Alex Junior, el caso de Jean, también contando con Araujo, Antoñito, Pablo López, Kuman, Coletti, Nico Ariño, Iván Marín, unos de los grandes jugadores que atesora el Fútbol Playa Marbella para medirse al Atlético Torroseño. Último partido para ambos en liga, antes de enfrentar la semana que viene ya recuerden, el colegiado principal, el señor Pardeiro Puente. Esta mañana que ha salido nublada en la Playa de la Costilla, en Rota, en tierras gaditanas, en esta bella localidad, en esta bella población. Se va a saber en las próximas horas quién es el campeón y el tercer clasificado. Silbatazo de Pardeiro Puente. Arrancó el partido entre el Atlético Torroseño y el Fútbol Playa Marbella. Vamos a disfrutar de este partido, arrancando con los primeros 12 minutos de juego. Balón para Luis Enrique Oliveira. De atrás Luis Enrique. Acaba entregando para Wesley. Defensa en bloque medio para Marbella, arrancándola con Iván Marín. Ayer ganó Torroseño de un gol. Hoy, si quiere Marbella acabar tercero, está obligado a ganar. Como decíamos anteriormente, se cumpliría la norma que está marcada para esta competición. Si ganara Marbella, empatarían a 1 en partidos. Como acabó tercero Marbella y cuarto Torroseño, el que acabaría tercero en el playoff sería el conjunto de Ramírez, obligado a esa situación para acabar, como decimos, en el tercer puesto. Un empate y una victoria, por supuesto, a Torroseño
le daría el tercer puesto en este periodo de playoff. Interviene Luis Enrique Oliveira. La acaba bajando muy bien Wesley sin que ni siquiera el balón pise la arena. La tiene Luis Enrique Oliveira, que ahí dice un partidazo. Allá va Luis Enrique Oliveira. Lanzamiento de Luis Enrique. Repele Pablo. Habrá, por lo tanto, servicio de esquina en favor del Atlético Torroseño. Y tenemos a Luis Enrique Oliveira, el jugador brasileño. El remate de cabeza era de Jefferson. De atrás, en esta ocasión, Lucao, que está siendo de los mejores jugadores del playoff. Ayer también cuajó un partido sensacional. Va a sacar de portería Wesley. Envía la parte izquierda para Jefferson. Se la devuelve con el hombro con mucha fuerza. Arthur la cede ya para el portero. Interviene Wesley. Balón imposible para que llegue el pivotera, en este caso Tulio. Servicio en portería. Va a sacar Pablo López. La devolución que no es la mejor posible, pero en todo caso le acaba llegando a Koeman. Koeman, otra vez el gallego, cediendo para Pablo López. Sale Pablo López, juega para Koeman. Luis Enrique Oliveira, que se mete entre medias para dificultar la salida de balón del equipo marbellí. Interviene Pablo López, juega la parte izquierda. Iván Marín se quiere hacer el espacio, le presiona a Jefferson, se la acaba quedando de manera definitiva Atlético Torroseño, que va a sacar de lateral con demasiado fuerte para que llegara Koeman. Hizo el esfuerzo, pero fue imposible que interviniera. Saca Luis Enrique Oliveira, acaba dejando atrás sobre la figura de Wesley. Este es Luis Enrique, taconea atrás fantásticamente para evitar la presión que le marcaba Lucao. Va a jugar la Wesley, lanzamiento de Wesley, entre medias se cruzaba Tulio para el remate de cabeza, la acabó cazando Pablo López. Le toca mover Atlético Torroseño, esférico desde atrás para que ya la gestione y la mantenga Tulio. De atrás Tulio, entregando para el guardameta, este es Wesley. Allá va el brasileño, lanza la pelota a la arena de Rota. Lanzamiento de Wesley, la pegó con todo, la pelota sale despedida. Será servicio de portería en favor de Torroseño cuando prácticamente hemos consumido los 3 primeros minutos de juego. Oliveira mete el centro, qué bueno el pase para que gestione ya la pelota Tulio. Tulio le va sacando de la marca a Koeman, está pegado Coletti a Jefferson para evitar que se mueva. Balón disputado, balcón del área, lanzamiento para Torroseño, fuera Tulio. Fuera lanzamiento de Tulio. Saque en portería para Pablo López. Cede atrás Lucao. La acaba entregando para Pablo López. Defensa en bloque medio. La que plantea el Atlético Torroseño. Intenta ahora equilibrar un poquito el partido a nivel de juego. El combinado de Félix Ignacio Ramírez. Este es Pablo López. Juega Pablo. Se la deja franca para el remate según le venía de Koeman. Se le marchó al internacional por España. Va a sacar Wesley. La acaba dejando para Luis Enrique Oliveira. Y teníamos esa toma rápida de Koeman que nos mostraba nuestro realizador Santi Rubio. Mate fuera ahora de Jefferson. Sacará de portería Marbella por mediación de Pablo. Interviene Marcel Araujo. Juega Marcel. Envía la parte izquierda para que intervenga Lucao. La pega el brasileño. Remate fuera. Los equipos midiéndose. Y poco a poco entrando en el encuentro. Subiendo las marchas. Va a servir Wesley. Envía la parte izquierda. Saliendo con 3 Atlético Torroseño en la parte defensiva. Balón que vuela para Luis Enrique Oliveira. Se la quiere llevar Oliveira. Le gana la partida a Lucao. Cañonea Oliveira. Finalmente era un pase. Despejó Koeman. Se la queda en la portería Wesley. Allá va Wesley. Sigue Wesley. Cede a la parte izquierda. Se la prepara de chilena. Lanzamiento. Obra de Arthur. Lo acabó repeliendo la zaga marbellí. Saca Wesley. La acaba dejando atrás. Que bien la bajó con la planta del pie derecho el guardameta. Wesley, juega Wesley, Luis Enrique Oliveira muy forzado, el cabeceo va a acabar fácil en las manos de Pablo López. Juega el esférico Lucao, ingresa al partido Nicolás Ariño. Cede atrás Lucao, acaba dejando para Pablo López. Ya va el internacional español, juega Pablo López, cediendo a la derecha. Presión bastante alta la que marca el Atlético Torroseño. Próxima semana esos duelos de Copa que se van a disputar en tierras jienenses. Luego quedará la final de la Supercopa el próximo 23 de agosto, en este caso en Marbella, en el Parque del Mediterráneo. Va a intentar estar el Fútbol Playa Marbella, aunque en este caso la única opción que tiene de llegar es a través de la Copa, ya que la Liga es imposible. Los dos equipos que la van a disputar son Huelva y Málaga. En el torno de las 11:15 arrancará esa finalísima último duelo. Recordar, ayer 3-4 ganó Huelva, obligado por ende Málaga a ganar el segundo partido
y conseguir el segundo título de liga consecutivo. En todo caso va a ser complicado frente a un Huelva que está cuajando un playoff sensacional. Veremos lo que ocurre, pero en todo caso tiene esa pequeña ventaja el equipo onubense, que le vale el empate y obviamente la victoria para proclamarse campeón de liga, mientras que el Empie Málaga está obligado a ganar a partir de las 11:15 de la mañana, cuando se va a disputar el último partido. Antes, por supuesto, hay que ver quién acaba como tercero en el playoff, si el Torroseño o el Marbella. Va a sacar Tulio. Juega Tulio, envía por dentro. El esférico va a ser para Koeman, cede atrás sobre Pablo. El colegiado marca falta y amarilla. Primera amarilla del partido, el que se duele es Nicolás Ariño, ha marcado juego peligroso. Y la amarilla, como bien señalaba con sus dedos Pardeiro Puentes, se la va a llevar Artur. Eleva demasiado el pie y acaba impactando en Nico Ariño. Amarilla para Artur. Primera del partido. Este es un lanzamiento anterior peligroso que llevó a cabo Marbella. 5:38 para que acabe la primera parte. Seguimos con el empate a 0 en el marcador. Se dispone al libre directo ya Marbella. El que la va a pegar es Nico Ariño. Se dispone Nico y tenemos a Pardeiro Puente. Va a intentar atajar Wesley. Por ahora un encuentro bastante tranquilo aquí en la playa de la Costilla. Va a ir directa. La pega Nico Ariño. El balón directamente a las mallas protectoras del complejo deportivo. Ahora balón de portería. Se dispone ya a servir Wesley. Saca Wesley. Denner, que buscaba el cañito sobre Lucao. No le llegó a salir. Saque de costado. Sirve ya Tulio. Cede atrás para el portero. Ya la tiene Wesley. Juega Wesley. Parte derecha. Buen control de Tulio. La mantiene Tulio. Insiste atrás con Wesley. Intenta achicar lo mejor que puede Araujo, que a través de la presión consigue robar. A Araujo la quiere pegar de chilena. Encogió a Araujo. Al final la pierna para evitar que impactara en el guardameta. Cae Denner. Del colegiado que no hay nada. Que la tiene es Lucao. Se va a incorporar ya a campo rival. Allá va Lucao. Mantiene la pelota. Lucao frente a 3. La pega Lucao. Despeja Wesley. Luis Enrique Oliveira le acaba ganando la posición a Nicolás Ariño. Saca Wesley. Envía a la parte izquierda. Oliveira. Denner de chilena. La pega Denner a la madera. La madera Denner, que ha tenido el 0-1. Perdonó el internacional por Brasil. Ahí tenemos a Denner Asunsao. La pegó de chilena. El balón que llegó a impactar levemente en el travesaño. Va a jugarla Pablo, sale de sus dominios, cede a la derecha y va el lanzamiento cruzado. Se le acaba quedando Wesley. Va a sacar Wesley. Juega por dentro, devolución para el propio Wesley. Envía a Wesley, parte izquierda. Balón dentro del área, vamos a ver quién se lo acaba llevando. Va a ser en esta ocasión Marbella por mediación de Lucao. La pega Lucao. Bien abajo el cancerbero. Envía largo con el brazo derecho. Denner intenta amortiguar con el pecho. Quiere salir desde atrás Araujo. Se equivoca Araujo. Lanzamiento de Torroseño fuera. Lanzamiento fuera de Torroseño. La tuvo Artur. Disparo fuera de Artur, que contó con una gran ventaja para el remate y anotar, pero no encontró el arco de Pablo. Bastante fallón han arrancado los dos equipos. Por ahora con el empate a 0. Juega Pablo López. Va cogiendo altura Marcel Araujo. Le persigue hasta el final Tulio. Juega Pablo. Envía a la derecha. La pide por dentro Marcel Araujo. El centro imposible para Jean. En una de sus primeras apariciones en el partido. Juega Wesley. Cede a la derecha. Encuentra a Luis Enrique. Luis Enrique cede para Wesley. Vuelve a jugar para Luis Enrique Oliveira. La mantiene Luis Enrique, cede atrás, encontrando al portero Wesley. Wesley insiste con Luis Enrique Oliveira, sigue Luis Enrique, que bueno, el cambio de orientación la pide por dentro Denner Asunsao. Quien la maneja es Tulio. Tulio con Artur, la pierde Artur, le rebaña la pelota Jean. Es Araujo finalmente, Marcel Araujo, presiona a Jean Pires, falta de Marcel Araujo. Falta de Marcel Araujo, así lo indica Pardeiro Puente sobre Denner Asunsao. Libre directo para Torroseño. A falta de 2:36 y cartulina. Cartulina amarilla, la segunda del partido. Araujo, que ahí reclamaba la falta. Luego se revuelve Araujo, que acaba cometiendo esa infracción sobre Denner.
Allá va Denner. Le coge la pelota con la mano derecha. Y se dispone ya a servir. Recuerden los resultados entre ambos combinados. Se han enfrentado 3 veces este año. En el primero ganó 6-5 Torroseño. En el segundo ganó 7-4 Torroseño. Y en el tercero, ya duelo de playoff, ganó 5. Ganó también su encuentro el Atlético Torroseño. Así que le tiene tomada la medida. En esta campaña Torroseño le ha ganado los 3 partidos a Marbella. Resultados es cierto que en general bastante apretados, bastante equilibrados, pero en todo caso le ha conseguido mojar la oreja al cuadro marbellí. Como hemos ido adelantando anteriormente, en temporadas anteriores, en la 23-24 empate a 6 y 3-5 Marbella, que hace un total de 5 partidos que no le consigue ganar a Atlético Torroseño. Vamos a ver si rompe esa dinámica en el día de hoy, ya que si no, se verá abocado al 4.º puesto en el playoff. Juega Atlético Torroseño. Lanzamiento de larga distancia de Denner, que se acabó marchando. Se resiste el primer gol del partido. Tenemos a Denner, que el año pasado en Atlético Torroseño. Va a jugar Marbella. Intenta llegar Jean. Eleva Jean. Juega por dentro. Acaba cortando Luis Enrique Oliveira. Mueve Torroseño a través de Luis Enrique Oliveira. Juega Denner por dentro buscando al propio Luis Enrique. Balón imposible. Se lo va a quedar de lateral Marbella. Sirve Koeman. 5-7, 7-4, 6-5, 6-6, 3-5. Han sido exactamente los resultados entre ambos combinados en las últimas temporadas. Desde la 23-24 con ese 3-5 que mencionábamos. Lo gana Marbella a Torroseño, porque quede claro a nivel estadístico los guarismos que hay entre estos dos combinados cuando se enfrentan entre ellos. Va a jugar Lucao, se la prepara Lucao, pierna derecha, tapona a Jefferson. Intenta el contragolpe Atlético Torroseño, 2-3. Se la deja atrás de Denner Asunzá, pero en todo caso la mantiene, cae Denner. Dice el colegiado que arriba la va a ganar Jean Pires. Allá va Jean, sigue el brasileño. Jean estira, la pega con la izquierda, tapona a Luis Enrique. Lateral para Marbella. Sirve Jean, cede atrás, Lucao libre de marca, la pega Lucao, golazo de Marbella. Golazo de Marbella, Lucao que tuvo demasiado tiempo para pensar, la pegó al palo corto y acabó superando al guardameta Wesley. Se adelanta Marbella, 1-0, gol de Lucao para no variar en este periodo de playoff donde lo está abordando Lucao. Nota el 0-1, que bien la coloca con el interior del pie derecho al palo corto del arco de Wesley. Y pone el 0-1, resultado que le daría el tercer puesto a Marbella. Anota Lucao 1-0. Luis Enrique Oliveira sirve, juega para Tulio, la pega Tulio, bastante mordida, no va a llegar Bahamonde. Saque de portería en favor de Marbella. Este es Araujo, presiona el venezolano. De atrás Bahamonde, entrega para el guardameta Pablo, otra vez con Marcel Araujo. Marcela arrastra, se marcha de Bahamonde, Jefferson que se cruza y va a haber saque de esquina. Sirve Araujo, segundo palo, acaba sacando como puede el guardameta. Era Wesley, sirve Iván buscando a Coletti. Balón al cielo, derrota, mete el centro Iván Marín. Se acaba la primera parte. Aquí en la playa de la Costilla, en Rota, está ganando 1-0 Fútbol Playa Marbella con el tanto de Lucao en los últimos instantes de la primera parte al Atlético Torroseño en un encuentro que ha arrancado a bajas revoluciones, ha ido aumentando según los jugadores han cogido el mejor tono. Y ahora mismo Marbella con este 1-0 se proclamaría como tercero en el playoff, en la disputa por el título de Primera División. 1-0 está ganando Marbella. Vemos algunas de las mejores ocasiones que nos ha dejado el primer periodo. Este es el remate de Jean. La sacaba Wesley como podía. Y este es el gol de Lucao. Se la prepara Lucao y con el pie derecho acaba batiendo a Wesley. Es ahora mismo el único tanto que estamos teniendo en el partido. El lanzamiento de Lucao con el interior del pie derecho que acababa superando a Wesley. Vemos imágenes de la costa gaditana, los bañistas ya disfrutando del mar de la costa gaditana, cuando estamos superando en 15 minutos las 10 de la mañana. Estamos con ese
1-0 en el marcador, descansando Torroseño y Marbella. Vemos a Diego al fondo, al capitán y 6 minutos. Mientras tanto, el entrenador de Torroseño dando las indicaciones pertinentes a sus jugadores. Una primera parte que se ha desarrollado rápidamente, un total de 15 minutos. Ha finalizado el primer periodo con ese 1-0 en favor de Marbella. Torroseño que mínimo necesita anotar un gol para empatar y de esa manera acreditar su candidatura, vamos a decirlo así, a ser tercero. Le valdría ese empate para acabar como tercer clasificado en el playoff, mientras que Marbella, les vemos al fondo escuchando las indicaciones de Ramírez, del entrenador, está obligado a ganar, algo que está consiguiendo ahora mismo con ese 1-0 que campea en el marcador con el tanto ahora de Lucao. Vamos a ver qué ocurre de cara a este segundo periodo que va a arrancar en los siguientes minutos. José Alberto Pardeiro Puente, que ha tenido que mostrar ya un total de 2 cartulinas. Recuerden los resultados que se han ido llevando a cabo en el periodo de playoff. En el jueves, la primera jornada, en pie Málaga 7, Torroseño 4 y empate a 8 entre Huelva y Marbella. Auténtico partidazo. La segunda jornada, Marbella 2, Huelva 2, Torroseño 4, en pie Málaga 3. Y en la jornada de ayer 6-5 ganó Torroseño a Fútbol Playa Marbella. 3-4 le ganó Huelva a Málaga. Han sido los resultados en lo que va de playoff por el título. Balón de Gin, arrancó la segunda parte. Esférico fuera. Ese Torroseño Marbella de ayer. Destacaron jugadores como Lucas Araujo, como el caso de Araujo, que anotó varios de los goles. También destacando Denner u Oliveira, algunos de los que anotaron, igual que también a lo largo de este periodo de playoff, Lucao, como hemos mencionado en varias ocasiones, lo está abordando el jugador brasileño. Incluso hoy ha anotado por ahora el único del partido, ese 1-0. Bien, Marcel Araujo no está obteniendo malos números. Va a jugar, lo hace Marbella a través de Pablo López. Juega Pablo López, aguanta Pablo, sigue Pablo, la va a elevar, la pone dentro del área. Buscaba el lanzamiento de Chilena Gin. El que la tiene es Tulio, se lanzó demasiado fuerte frente a Lucao. Buscaba un autopase que era prácticamente imposible. Le toca mover a Marbella. El que la tiene es Pablo López. Allá va Pablo López, sigue Pablo, la puede pegar con la pierna derecha, prefiere ceder al perfil diestro para ya acabar encontrando a Lucao. Allá va Lucao, cede atrás para Pablo López, la mantiene Pablo, envía a la parte izquierda. Va a jugar a Marbella. Este es Pablo López. Juega Pablo, la eleva Pablo, va a jugar en largo, pierna derecha, hace el esfuerzo por llegar y que bien lo va a conseguir Marcel Araujo. Saca de portería Wesley. Cede Wesley. La acaba dejando ya para Jefferson. En largo, qué buena la cesión de Tulio. Jefferson que se escurre en el peor momento, que la tiene Artur. Mete el centro Artur. Y Tulio que ha perdonado. Tuvo Tulio para el empate a 1. No acertó el brasileño. Tenemos la acción repetida. Artur que mete el centro. Y Tulio que no acierta con el arco. Le toca mover a Marbella. Se la queda en la portería Pablo López. Juega Pablo López, insiste en jugar al perfil izquierdo. Se la queda Marbella. Allá va Pablo López. Sigue Pablo López, cede a la derecha, va a cañonear. En este caso era Lucao, despeja la zaga de Torroseño. A las 11:15, recuerden, el segundo duelo de la final. Málaga-Huelva, con la expectación al máximo, ya que ayer ganó Huelva 3-4, algo que obliga al campeón de la temporada regular a ganar el partido para proclamarse campeón de Liga. Si no, obviamente, lo será Huelva, como hace 2 años. Se la va a quedar en la portería Pablo López. Allá va Pablo López, juega en largo Pablo, embolsa la pelota, la mantiene como puede Marcel Araujo frente a Jefferson. El último en tocar ha sido el 8 de Torroseño. Saca Araujo, envía atrás, la deja para el cierre, la pincha de maravilla Lucao, que gira, la cede sobre Pablo López.
Balón de Pablo un poquito arriesgado, la acabó perdiendo, pide disculpas el guardameta marbellí, lo quiere aprovechar Torroseño, Jefferson fuera. Llegó tarde a la presión Araujo y estuvo cerquita de aprovecharlo Jefferson. Va a mover de portería. Sirve ya Pablo López, jugando a la parte izquierda. Le toca mover a Marbella, actuando ya en campo rival. El que la tiene es Jean. Allá va Jean, esconde las manos Artur para evitar cualquier tipo de penalti. Se escapa, que bien lo ha hecho Jean Pires, jugador muy escurridizo. Envía a Jean, juega atrás. Otra vez Jean Pires, 2-2 en la parte izquierda, 2-2 en esa posición. Sigue Jean, la pega a Jean. Remate de Jean Pires. Se va a marchar fuera. Se marcha a descansar Jean, ingresa Iván Marín. Desde atrás Jefferson. Juega Jefferson, la deja para Wesley. Allá va Wesley, la pega Wesley. Para donde Pablo, en el rebote quiere anotar Tulio. Se la acaba quedando Pablo, vaya para donde Pablo López. Saca Pablo, envía a la izquierda. Otra vez balón para Pablo López. Allá va Pablo López, la puede pegar, se presenta en campo rival. Lanzamiento de Pablo directamente fuera, le dejaron todo el carril y Pablo, que no se lo pensó, y entró hasta la cocina. Y este es el paradón de Pablo López al lanzamiento de Wesley. Le toca mover a Tulio. Cede atrás Tulio. La entrega para Jefferson. Juega Jefferson para el guardameta. La tiene Atlético Torroseño. Juega la pelota. Y la mantiene Wesley. Sigue Wesley. Cambio de juego de Wesley un poquito arriesgado. Recupera Marbella. Se la queda Wesley. Saca rápidamente Wesley, brazo derecho, balón con el pecho que cede Jefferson, lanzamiento para Torroseño y gol. Ahora sí consigue igualar el partido Atlético Torroseño. Fantástico el contragolpe con la definición final de Artur. Anota Artur, que pone el empate a 1. Vemos la repetición, el pase de Tulio es una maravilla de cabeza, como la eleva para superar a Araujo. Y el tanto al palo largo de Artur, que pone el 1-1. Balón que entra claramente. Y significa el empate a 1 en el electrónico. Se marcha a descansar Araujo. Ingresa Nicolás Ariño. Bordeando el Ecuador de partido. Empate a 1 entre Marbella y Torroseño. Juega Marbella. Lleva el disparo. Era de Lucao. Lo estrelló la barrera. Mete el centro Nico. Se equivoca la salida Torroseño. Se rehace el defensor. Juega Nico. Amagaba a concentrar. La pierde Ariño. Acaba despejando la defensa a través de Aníbal. Saca Nico. Juega Nico, envía en corto, lanzamiento de Chilena que se va a marchar directamente fuera. Servicio de portería. Juega Torroseño. Esférico atrás para el guardameta. Envía a Wesley. Cede a la parte derecha, puede intentar meter el centro. Atlético Torroseño, la acabó perdiendo, la envía afuera. En este caso Marbella. Se duele Luis Enrique Oliveira. Se reincorpora ya Luis Enrique con el apoyo de Lucao. Saque de costado para Marbella. Ahí tenemos a Lucao enfrente a los espectadores. Va a jugar Lucao. Cede atrás para Pablo López. La mantiene Pablo López, cede a la derecha. Koeman que recorta, la puede pegar el gallego. Lanzamiento de Koeman fuera, que bien recortó. Luego no encontró el arco de Wesley. Le toca mover a Atlético Torroseño a través del guardameta. Este es Wesley. Juega Wesley, envía a la izquierda para Artur. Se para el partido por falta sobre Luis Enrique Oliveira. Falta sobre Luis Enrique de Iván. Se para el partido. Se duele, parece, de un golpe en el tobillo izquierdo. Luis Enrique tendrá libre directo Atlético Torroseño, que necesita al menos un gol para acabar tercero. Se dispone a ese libre directo.
Se reanuda el partido con ese lanzamiento. Se lo queda Atlético Torroseño y va a ser gol para Tulio. Anota Tulio, que pone el 1-0, el 1-2 en el marcador. Gol de Tulio. Se vuelve a adelantar. Anota Atlético Torroseño, gol de Tulio, 1-2. Gol para Tulio. No puede hacer nada Pablo López, que se la prepara Tulio. La pega con la pierna izquierda. Y prácticamente a bocajarro acaba batiendo a Pablo López. Anota Tulio. 1-2. 5:45 para que acabe la segunda parte. El que la tiene es Lucao. Se frena Lucao. Juega atrás. Interviene Marbella. Pica el espacio Jim Pires. El que la tiene es Pablo López. Allá va Pablo. Pierna derecha. Aguanta Pablo. Pisa el cuero. Cede a la derecha. Lanzamiento. Se queda bastante lejos de ser bueno de Lucao. La va a luchar Luis Enrique Oliveira. El que la domina es Koeman. Aguanta Koeman Santiso. Sigue Koeman. Cae Koeman. Falta sobre Koeman. Falta sobre el gallego. Así lo ordena el colegiado Pardeiro Puente. Libre directo para Marbella. Acción repetida. Recortaba a Koeman. Se quería marchar de Aníbal. Le fue cargando hasta que acabó cayendo el internacional por España. Lleva el lanzamiento, pierna derecha, la pega Koeman fuera. Tras saque de portería. Mueve Torroseño, cede a la izquierda, encontrando ya a Jefferson. Saca a Wesley, cede a la derecha, se la acaba quedando Marbella. Con ese esférico atrás sobre Pablo López. Juega Pablo López. Envía por dentro. Se la queda Marbella ahora contemporizando en la salida. Presión alto Torroseño. Este resultado, volvemos a repetir, le vale para acabar tercero. Ganaría los dos partidos. El primero ayer 6-5, ya final, obviamente. Y este segundo que marcha con 1-2. Le estaría ganando los dos encuentros en la final de consolación. Juega y lo hace Atlético Torroseño. Sacando desde el arco Wesley. Juega Wesley, cede a la derecha. Moviendo Atlético Torroseño, el que la tiene es Tulio. Juega Tulio, envía el largo. Bueno, el pase, mete el centro. Despeja Marbella, la tiene Atlético Torroseño. Se la va a quitar de encima el cuadro marbellí. Para saque de banda. Jugará Torroseño. Cede atrás Artur. La acaba dejando para el portero. Mueve el guardameta, envía el largo. Balón cabeceado, vamos a ver quién se lo queda. Cae el jugador de Torroseño, también de Marbella. Vaya topetazos han pegado entre ambos. Se para el crono en el 3:32. El colegiado que ordena la falta en favor de Marbella. Lleva el disparo, Jim, pierna derecha, lo saca Wesley, ojo al rebote, lanzamiento ahora de Coletti que se queda muy cortito. Sacará de portería Pablo López. Juega Jim. La mantiene Jim, cede atrás, acaba interviniendo el portero Pablo López. Allá va Pablo, pierna derecha, la saca de cabeza como puede Jefferson.
Va a jugar Marbella, esférico al segundo palo, no va a llegar Araujo. Va a mover Wesley. Juega Wesley, envía para Jefferson. Ya va Jefferson, la mete dentro del área. Balón cabeceado muy alto por parte de Tulio. Se la quiere preparar, aunque no consigue Aníbal. Llevársela, juega por dentro Jean. Jean intenta encontrar a Araujo, no es el caso. Juega la portería Wesley. Toca mover a Atlético Torroseño, lanzamiento de Chilena que se va a marchar fuera. Le toca mover a Marbella. Este es Pablo López. Juega Pablo López, cede a la derecha. Buen control por parte de Koeman. La mantiene sin dejarla caer. Pablo López insiste con Koeman. Amortigua con el pecho hasta que finalmente ya el balón impacta en la arena de Rota. Va a jugar Pablo López. Allá va Pablo López para Koeman, que amagaba con el disparo. Se lo birló. En este caso Tulio. Se la queda en la portería Wesley. Vía Wesley, juega por dentro para acabar encontrando de espaldas a Arthur. El que la tiene es Tulio. La pide por dentro Jefferson. Lanzamiento de Chilena. Acaba fácil en las manos de Pablo, que intenta sorprender con el pase rápido. Disparo de Chilena fuera de Koeman. Va a mover, lo hace Torroseño. Balón en derecha, gastando los últimos segundos del segundo periodo. Sacar de portería Marbella a través de Pablo López, que reclama ya el balón. Juega Koeman. La acaba entregando para Pablo López. Allá va Pablo, cañonea Pablo. Acaba despejando de cabeza a Torroseño. Sacará a Pablo López. Allá va Pablo, la pega Pablo. El remate a punto de colarse en el arco de Wesley. Sigue el peligro en favor de Marbella. No llega Araujo. Saca de portería. Lo hace ya Wesley. Wesley para Jefferson, envía a Jefferson a Aníbal. La cruzó demasiado, se le va a escapar a Aníbal. Se va a acabar la segunda parte aquí en la playa de la Costilla, ganando 1-2 el Atlético Torroseño a Fútbol Playa Marbella. Este resultado que permitiría acabar como tercero el playoff por el título al conjunto de Bosque. Veremos qué ocurre de cara a los últimos 12 minutos de encuentro. Marbella, que ha intentado igualar la contienda en este último tramo de segunda parte, pero se le resistió el gol a Marbella. Vemos algunas de las mejores acciones que nos ha dejado en la segunda parte, como este lanzamiento de Wesley que paraba brillantemente. Lo hacía Pablo López. Torroseño, que ha estado más acertado de cara a gol. A partir de ahí conseguía este gol Arthur tras un pase fantástico de cabeza de Tulio, que lo hemos repetido como el balón acaba entrando en la portería de Pablo López, y este es el último gol hasta el momento que le está dando por ahora la victoria al Atlético Torroseño. Este es el paradón de Wesley, con la que se acababa prácticamente la segunda parte. Quedan 12 minutos. Marbella, que cada vez lo tiene más complicado. Perdió el primer partido, está perdiendo el segundo. Necesita dos goles para poder finalizar como tercero el playoff. Si no, acabará relegado al cuarto puesto el conjunto de Ramírez. Mientras tanto, cada vez más bañistas ya en la playa de la Costilla. Poco a poco saliendo el sol aquí en tierras gaditanas, con estas preciosas imágenes de la costa que nos ofrece nuestro realizador Santi Rubio. A punto ya de saltar los jugadores para iniciar la tercera y última parte. La piña de los jugadores de Torroseño, escuchando atentamente a su entrenador. Las últimas valoraciones, indicaciones para saltar de manera definitiva para el último periodo a la playa de la Costilla. Luego a las 11:15 llegará
la final, el segundo duelo entre Málaga y Huelva, con un Málaga que está obligado a ganar para acabar siendo el campeón y revalidar el título. El año pasado lo consiguió con esos 51 puntazos que le permitieron ganar sin ninguna duda el título de Liga. Pues el último sorteo con Diego, el guardameta que hasta el momento no ha tenido minutos en esta final de consolación. Los siguientes segundos aparecerá Coletti. Pardeiro Puente, que ha mostrado ya varias cartulinas amarillas, llevando bastante bien el partido el colegiado Pardeiro. Y en los siguientes segundos arrancará el tercer y último periodo. Ya tenemos ahí preparado a Coletti. Se va a llevar a cabo el sorteo de campos para el tercer periodo. Ya han llegado a un acuerdo para el sorteo de campos. Y a partir de ahí, en los siguientes segundos, iniciará el tercer y definitivo periodo. Todo preparado, todo dispuesto para la disputa del último periodo. Barrera de 3 por parte de Marbella. Se reanuda el partido, juega Bahamonde, envía a la parte izquierda. Ahora saque de portería. Interviene ya Pablo López. Juega Pablo López, la mantiene Pablo, acaba cediendo a la banda izquierda para Koeman. Juega Koeman, entrega atrás para Pablo López. Lanzamiento de Pablo López, buena mano de Wesley, el balón que se le queda a Araujo. Araujo, Jefferson, Araujo, juega atrás Marcel. La acaba dejando para Lucao, resetea la jugada Marbella. Arranca bien el tercer periodo. Frente a un torroseño que en general le vemos con un perfil más contragolpeador. Lanzamiento de chilena, no es bueno de Araujo. Ahora por lo tanto saque de lateral. Servirá Artur. Juega atrás Artur, dejándola para Wesley. Allá va Wesley, cede a la derecha, interviene Luis Enrique Oliveira, insiste para Wesley. Juega Wesley, envía el largo, balón cabeceado atrás para el intento de remate de Artur. Contragolpe para Marbella, el que la tiene es Araujo, le dobla Iván. La mantiene Marcel Araujo, achicando el defensor. Cede atrás Araujo. Acaba entregando para Pablo López. Pablo López cede para Koeman. Insiste Koeman con el internacional por España. Dos jugadores que se conocen de su estancia en la selección española, dirigida por Cristian Méndez. Juega Koeman, envía a Koeman a la parte izquierda. Iván que la salva, mete el centro Iván Marín. Acabó tocando en Jefferson. Juega Marbella. Buen control por parte de Koeman. Hunde la pelota en la arena. Cede atrás Koeman. La acaba dejando para Pablo López. Cañonea Pablo. Buena mano de Wesley. Buena mano de Wesley para evitar el empate a 2. Presiona Bahamonde. Y el colegiado, vamos a ver qué indica. Creo que ha marcado falta sobre Bahamonde de Iván. Mata anterior de Pablo López. Y el paradón espectacular de Wesley. Y luego esta falta de Iván sobre Bahamonde. Libre directo para Torroseño. Falta de 10 para el final. Amarilla para el jugador de Marbella. Es la tercera que indica Pardeiro en lo que va de partido. Juega Bahamonde, envían cortito. Le toca mover al Atlético Torroseño. Esférico atrás para que se lo quede ya Wesley. Juega Wesley, cede a la derecha. Buen control por parte de Jefferson. Sigue Jefferson, pisa la pelota, se quiere marchar en velocidad de Araujo. Ha indicado falta el colegiado otra vez.
Falta a favor de Torroseño. Se va a reincorporar Jefferson. Tiene problemas en los ojos, le ha entrado algo de arena, lo que impide poder seguir el partido. Allá va Jefferson. Se dispone al lanzamiento Jefferson. Brazos en jarra, haciendo bastante carrerilla, buscando el 1-3. Silbatazo de Pardeiro, Puente. Allá va Jefferson, pierna derecha, golazo de Jefferson. Golazo de Jefferson, la pegó a romper y al palo largo pone el 1-3 en el marcador. Nota Atlético Torroseño cada vez más cerca del tercer puesto. Golazo de Jefferson, el más bonito en lo que va de partido. Gol del 8, gol de Jefferson, 1-3. Aplaude Pablo, que no quiere que los suyos pierdan el ánimo. Anota Jefferson, 1-3. Golazo de Jefferson. Cómo se va abriendo el balón y complica de sobremanera la intervención de Pablo López. Jugará Marbella. Jugará el equipo blanco. Balón en derecha. Se intenta marchar Araujo. La pega Araujo de chilena. Buena intervención del guardameta. Va a sacar de portería. Sirve el arquero. Jugando Wesley. La acaba cediendo para Jefferson. Vuelve a jugar Jefferson. La mantiene en derecha. Se frena frente a Nico. Cede para Wesley. Este es Jefferson otra vez. Insiste con el portero. Intervendrá Wesley. Juega Wesley. Necesita ya un total de 3 goles. Marbella para acabar tercero. Cada vez lo tiene más difícil. Que si recordamos, por ejemplo, encuentro frente a Huelva en el playoff, que parecía perdido. Luego acababa al menos empatando. Es un equipo también con mucho oficio. E intentará hasta el final conseguir ganar ese tercer puesto en el playoff. En aproximadamente media hora veremos el segundo duelo, el definitivo de la final entre Huelva y Málaga. Obligado Málaga a ganar si quiere ganar el título, si no, el gran campeón será Huelva. Juega Pablo, balón peinadito, cede atrás, finalmente lo hizo Jefferson. Juega Jefferson, cede atrás, le toca mover a Luis Enrique, que se mete en un problema importante. Araujo intentaba el giro, se acaba rehaciendo Luis Enrique Oliveira. Le toca mover a Torroseño en banda izquierda. Saque de costado. Moverá Torroseño, que sigue dominando el partido. La pega Wesley. El remate de Wesley es un golazo. Anota Wesley. Pone el 1-4 en el marcador. Cerca ya de certificar el tercer puesto. Torroseño anota Wesley. Qué golazo frente a Pablo López. 1-4 ya ganando Torroseño a Marbella. Gol del cancerbero. Ahí tenemos el remate, golazo de Wesley, que acaba superando a Pablo López. A ver, saque de portería. Moviendo Jefferson. De atrás Jefferson acaba encontrando a Wesley. Sale Wesley, cede a la derecha. Buen control por parte de Denner. La enroscó muy mal Denner. Balón que sale muy alejado respecto al arco.
Saca ya el guardameta, le toca mover a Marbella, que tiene muy complicado el desafío de intentar ganar. Vamos con 1-4 en el marcador. Va a jugar de portería Pablo López. Allá va Pablo, lanzamiento buscando sorprender a Wesley. Sacará de portería el brasileño. Allá va Wesley, mueve por dentro, cabeceando. Lo hacía Luis Enrique Oliveira, el que la tiene es Jefferson. Balón un poquito comprometido para Wesley, que se la va a tener que quitar de encima. Sacará Pablo López. Juega Pablo López, lanzamiento de Koeman, entre medias se cruza Jean, puede anotar Jean, sigue Jean. Acaba sacándola y achicando como puede Wesley. Va a mover Luis Enrique. Sacará Wesley. Tiene que echarse un poquito de agua en la cara para quitarse la arena, el cual le impedía poder seguir el encuentro con absoluta normalidad. Se va a reanudar el partido. Va a mover Wesley. Le va Wesley, cede para Luis Enrique. Luis Enrique mete el centro, no es nada bueno. En todo caso, le va a salir un pase a su compañero en la parte izquierda. Juega Torroseño, lleva el disparo, abajo la acaba ganando Pablo López. Contragolpe para Marbella, lanzamiento era obra de Jean. Ahora ha costado. Saca rápidamente Jean. Juega por dentro, se escapa, lanzamiento, la saca Wesley. Balón para Torroseño, qué bonito el autopase. Se marchaba del primero, se la dejaba atrás en la segunda acción Tulio. Tulio frente a Koeman, descarga y mueve a la izquierda. Tiene muy amarrado hasta el momento Torroseño con este 1-4. Va a jugar. La tiene Jefferson. Juega Jefferson. Cambio de juego. Se la queda Denner. Va a servir Luis Enrique. De atrás Luis Enrique, control orientado por parte del guardameta. Este es Denner Asunsao. Aguanta Denner. De atrás la juega para Wesley. La mantiene Wesley, insiste con jugar sobre Denner. Cabecea Denner, no va a llegar Jefferson. Saque de costado muy cerquita con este 1-4. Torroseño de llevarse el tercer puesto del playoff. Luego quedará la gran final, el segundo duelo tras el 3-4 ayer de Huelva. Se la quiere llevar Wesley, que bien se la ha rebañado a la silla. Apreciamos ese 1-4 en el marcador. Se para el partido, se duele de un golpe en el costado. Creo que es Araujo. Se preocupa por su situación Luis Enrique Oliveira. Se para el partido. Jugaba Pablo por dentro. Y ahí caía Araujo en esa pugna que tenía con Luis Enrique Oliveira. Pocos segundos se va a reanudar el partido. Se reanuda ya el partido. El que la tiene, o al menos intentaba llevársela, era Jefferson. Juega Denner, abre para Jefferson, filtra Jefferson. Bueno, el pase. Intenta el remate en esta ocasión Artur. Saque de esquina, ya va Artur. Vamos al fondo calentar a los dos equipos para el encuentro que arrancará aproximadamente en 25 minutos. Esta la acción anterior de Denner. Denner con Jefferson. Balón filtrado y acaba sacándola a Pablo con la cara. Estamos sacando a Pablo López.
Se reincorpora ya Jefferson. Tenemos a Jefferson frente a Araujo. Va a jugarla Pablo López. Mantiene Pablo López, juega la parte izquierda. La mantiene Marbella como puede a través de Iván Marín. Sigue Iván Marín, se escapa de Artur. Se la va a quitar de encima Koeman. Se duele Artur. Se tiene que parar el partido a falta de 3:48. Tenemos la acción entre Iván Marín y Artur. Se duele de un golpe en el muslo. Artur, que ya se reincorpora. Cambio obligado. Se marcha Artur. Entra al encuentro Tulio. $3:48 para que acabe el encuentro. Parece visto para sentencia este duelo por el tercer y cuarto puesto. Gana el primero Torroseño. Está ganando el segundo de 3, salvo milagro. Llevará el tercer puesto del playoff Torroseño, dejando cuarto a Marbella. Corta de cabeza Torroseño. La quiere ganar Koeman, se la quita de encima Koeman. Balón al cielo de Rota. Acabó cortando. Lo hizo Jefferson. Va a jugar Marbella. Se la quedará en la portería Pablo López. Juega Pablo, cediendo ya para Koeman, con un poquito de problemas, pero en todo caso la acaba entregando para el de Roses Placha. Juega Pablo, Koeman, se le escapa Koeman. Para costado para Torroseño. Servirá Luis Enrique. Allá va Luis Enrique Oliveira. Juega atrás Luis Enrique. Control orientado por parte de Wesley. Juega Wesley, intenta escapar Jefferson, la entrega atrás para Wesley. Va a jugar Wesley, parte derecha, fantástico el control. Obra de Luis Enrique Oliveira, la quiere mantener Denner, sigue Denner Asunsao, la quiere pegar Denner. La mantiene Atlético Torroseño. Lo hace por dentro, va a intentar el giro Jefferson, sigue Jefferson muy presionado, cede atrás hasta acabar entregándola ya para el portero. Cede Oliveira, juega atrás Oliveira, la cede bien para Wesley, amortiga Wesley con el pecho. Balón de Jefferson, juega para Oliveira que amenazaba a Luis Enrique. Con el disparo prefiere ceder atrás, contemporizando, gastando los últimos segundos de partido. Prácticamente Torroseño, que se va a proclamar como tercero en el playoff, relegando al cuarto puesto a Marbella. Marbella, que acabó tercero en temporada regular, va a acabar cuarto en playoff. Cede atrás, lo hace ya Jefferson. Domina Wesley, que ha anotado un golazo, además uno de los tantos definitivos que ha dejado sin opciones a Marbella de ganar el encuentro. La mueve Atlético Torroseño, este es Wesley. Wesley recorta frente a Jean, juega Wesley, la sirvió de Rabona para Jefferson, se lanza con todo Jean. Le toca mover a Jefferson, juega Jefferson, balón al perfil izquierdo. Va a sacar Luis Enrique. Juega Luis Enrique, lanzamiento de chilena que se va a marchar fuera. Jugará de portería y tenemos a Tulio, que ha anotado uno de los goles. Va a jugar Pablo. Va a sacar Pablo López. Juega Pablo, la pide Koeman. No puede intervenir el jugador de Torroseño dentro del área rival cuando va a sacar este. Volverá a sacar Pablo López. Saca Pablo. Envía al área. Vuelve a jugar Pablo López. Allá va Pablo. Pierna derecha. La mantiene Jean. La pega de chilena fuera. La portería para Torroseño. Interviene Diego. Momentos otra vez para el guardameta Diego. Juega Diego. Diego se quiere marchar de Jefferson de Koeman. Remate fuera de Jefferson.
Saque de portería, se va a acabar este duelo con la doble victoria en la final de consolación por el tercer y cuarto puesto en el playoff de Torroseño, que va a escalar una posición. La juega Pablo López, taponaba Denner, habrá lateral para Marbella. Reclama un balón Jim, ya lo tiene Jim Pires, acaba dejando atrás para Pablo López. Allá va Pablo López, juega Pablo, envía a la derecha, lanzamiento de Jim que se va a escapar por línea de fondo, la pegó muy cruzada el brasileño. Sacará Diego, juega Diego, envía en corto, Jefferson, amortigua con el pecho Diego, la mantiene Diego, juega en largo, se va a quedar un poquito corto, acaba interviniendo Araujo, el que la tiene es Jim, libre de marca, la puede pegar Jim. Amaga Jim, tiene sola Marcela Araujo, se acabó el partido, se acabó la final de consolación, 1-4 ganó Torroseño a Fútbol Playa Marbella, acaba esta ronda de playoff como tercero Torroseño que ganó los dos duelos a Marbella 6-5 y 1-4 en el día de hoy, se lleva ese tercer puesto el cuadro de Bosque, los dos combinados que se saludan de manera amistosa, estrechan la mano y finalizan su periodo en la liga. El Torroseño que acabó cuarto en liga regular acaba tercero en playoff. Y Marbella justo a la inversa, acabó tercero en liga regular, acaba el playoff como cuarto. Finaliza el encuentro, 1-4 ganó Torroseño frente a Marbella. A partir de las 11:15 podremos vivir la final, el segundo duelo entre Huelva y Málaga, buscando el campeón aquí en Rota. Vamos con el encuentro asociado, el último partido, la gran final